Pues realmente Amós 1 y Amós 2, bueno, todo el libro va junto, ¿verdad? Pero capítulo 1 y capítulo 2 van conectados. Y vamos a estar viendo los juicios contra las naciones vecinas. Esto incluye a Siria, a Filistea, a Tiro, a Edom, a Amón, a Moab, a Judá y a Israel. Y prácticamente vamos a ver que Jehová va a hablar por medio de su profeta Amós. Él era un pastor, era dueño también de ganado, nos dice Segunda de Reyes. Y una y otra vez va a recalcar lo que él habla es palabra de Dios. Así que vamos a ver el rugido del león. Pero aquí el profeta, como un buen predicador, en este tiempo al aire libre, está anunciando el juicio venidero del Señor. Pero este es el rugido que él está anunciando. Vamos a ver que comienza con las naciones paganas, las más lejanas, allá con Damasco, en el verso 3. Después se va a acercar un poquito más y va a venir a las naciones primas, hermanas, como Edom. Y luego se va a acercar un poquito más y va a hablarle a Judá. Y por último le va a hablar a Israel, ahí al pueblo del Señor, que también incluye a Judá. Pero usted va a notar que el juicio que es pronunciado va a comenzar ahí con fuego. Pero el fundamento cambia para las diferentes naciones. ¿Por qué trae este juicio el Señor? Pero también usted va a notar que las naciones de allá, las más lejas, hicieron crímenes para con sus, otros humanos. ¿Sabe a qué se reducen los 10 mandamientos? Amar a Dios con todo. ¿Y cómo? Y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las naciones paganas les hicieron daño a sus prójimos. Pero vamos a ver que cuando se acerca a Judá y a Israel, era directamente contra Dios. Y últimamente cuando le haces daño a tu prójimo, es pecado contra Dios. Pero vamos a ver la advertencia que les viene. Entonces, el que no conoce de Dios debería saber que hacerle mal a su prójimo es pecado. Pero Judá e Israel ya conocían la palabra del Señor y deliberadamente decidieron abandonar la palabra de Dios, intercambiándolo por lo falso y dejando a Dios mismo, su palabra. Pero ¿sabe cuál era este pecado principal del pueblo de Dios? Haberse apartado de la palabra del Señor. ¿Quién me ayuda a recordar un tiempo que el pueblo del Señor había perdido la palabra del Señor? ¿Dónde la encontraron? En el templo la encontraron, ¿verdad? Y no sabían ni dónde estaba. Y ya hemos hablado que perdemos el celular y pues se acaba el mundo. Pero si perdemos la Biblia, pues no importa, ¿verdad? Y algunos se excusan, no, es que ahí traigo la Biblia en el celular, ¿verdad? Pero el pueblo del Señor, Judá como Israel, habían hecho a un lado la palabra del Señor. Así que vienen rugidos, pero los voy a reducir aquí a tres maneras. Son 8 rugidos prácticamente, pero vamos a ver si los podemos cubrir el día de hoy rápidamente. Pero viene un juicio, hermanos. Ya dijimos que en Joel 3:16 el rugido del león del Señor mismo es protegiendo a su pueblo. Pero aquí en Amós vamos a ver que ahora es contra todos los pecadores, incluyendo a su pueblo que no ha querido escuchar. Aquí están los 3 aspectos generales de este rugido, de este juicio. Y ya el hermano lo mencionó, ¿verdad? El juicio es inminente, hermanos. Así que, ¿cuál es el propósito de un león cuando va a atacar? Sí, también la Biblia pinta a Satanás como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Pero el rugido tiene un propósito, quiere aterrorizar a su presa, atraparla, someterla, tragarla, en este caso de un león. Pero el Señor ya ha estado dándoles advertencia, pero ahora aquí viene el juicio. Así que aquí en Amós, tanto el verbo como rugir y predicar, o sea que expresar ahí la voz, es este anuncio, este rugido, este juicio que viene. Entonces, número 1, el juicio es inminente, si usted va a tomar notas. Número 2, también este juicio es inclusivo. Hermanos, el Señor va a juzgar a toda la tierra. Así que desde los exuberantes prados de los pastores hasta las alturas de las montañas del Monte Carmelo, en otras palabras, lejos y cerca, o cerca y lejos. Número 3, el juicio es divino. El que está haciendo juicio aquí no es nadie más
más que el Señor de señores, el Rey de reyes. Y usted va a ver palabras claves como Jehová, desde Sión, desde Jerusalén, desde su santo monte, en su santa morada, etc. Pero, ¿qué es el rugido aquí? Bueno, es la ira santa de Jehová, expresada desde su lugar santo. Pero este mismo lugar donde se va a expresar esta ira, es el mismo lugar donde en este momento Él está otorgando misericordia, perdón, amor. ¿Es Dios amoroso, hermanos? Lo es, en este momento. Pero nos dice Apocalipsis, cuando retorne la siguiente vez, ¿cómo vendrá, hermanos? Ya no como un Dios amoroso, sino como Rey de reyes, Señor de señores, como un juez justo que va a hacer justicia. Así que, mientras tanto, antes de que venga ese día, Él muestra amor y compasión y perdón y misericordia. Pero un día, hermanos, rugirá el león y lo que vendrá será justicia. Hablemos brevemente de la época de este tiempo. Israel, hermanos, gozaba de una prosperidad económica, que tenían todo lo que necesitaban. Pero ¿saben qué los tornó esto? Egoístas, materialistas, sin respeto a los necesitados, centrados en sí mismo, lo acaparaban para decir, esta es bendición para mí de Dios. Pero luego se olvidaron de Dios, se deleitaron en lo que tenían y menospreciaron al pobre. Yo sí tengo, porque a mí bueno, yo lo hice, ni Dios me bendijo, yo mismo me lo gané, a ese punto llegaron. Tenían tanto que se olvidaron de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal de Amós? Es el juicio contra los que no respetan a Dios, o sea, dándole la espalda a Él y a su palabra, y para los que no respetan al prójimo, explotándolos, maltratándolos, ignorando sus necesidades, etc., aprovechándose de ellos. ¿Y por qué la importancia de este mensaje? Hay que respetar, hay que temer a Dios, hay que respetar al prójimo, hay que obedecer la palabra del Señor, haciendo lo correcto contra las injusticias. En otras palabras, nuevamente, amando a Dios y amando al prójimo. Ahí se reduce toda la palabra del Señor. Así que el profeta Amós va a descubrir, poner esto al descubierto, los problemas. ¿Quiénes eran sus contemporáneos de Amós? Jonás, Oseas, Miqueas, Isaías, entre otros. Arranquemos ahí con Amós 1. ¿Lo tenemos? Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces aquí comienza con las palabras, el mensaje. En otras palabras, el mensaje que Amós predicó viene de parte de Dios y es para todas las naciones, no solamente para los hijos de Dios, sino para todos los pueblos. Hermanos, usted y yo tenemos un mensaje hoy que debemos compartir con todas las naciones. Así que prediquemos el mensaje. Aunque Amós vivía en el reino del sur, que esto era Judá, fue comisionado de parte de Dios para predicar y proclamar su palabra a todos, incluyendo al reino del norte, que era Israel. A veces también se refería como Efraín. Pero la palabra del Señor es para ¿quiénes, hermanos? Es para todos. El nombre Amós significa el que lleva una carga, o uno que lleva una carga. Y viene del verbo amas, no de amar, sino de cargar, levantar o llevar. Entonces, este era un hombre pastor de ovejas. Y aquí la palabra usa 2 palabras griegas para referirse a Amós. Entonces, no solamente pastoreaba las ovejas de alguien, sino que eran sus propias ovejas que él pastoreaba y era propietario, él criaba rebaños. Pero también usa una palabra que se le puede traducir como vaquero o como seleccionador de rebaños, de animales, ya sea que los compraba, los seleccionaba, también se puede interpretar que los dividía, o sea que los mataba, los partía. Entonces esa palabra que se usa para él da a entender que tenía ganados, tenía ovejas, tenía animales.
Pero también nos dice en el 7:14, nos va a decir más tarde que él recogía higos. Pero ¿de dónde era? Era de Tecoa. Esta era su tierra natal. Pero esta tierra estaba como aproximadamente unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén, o unos 9 o 10 kilómetros al sur de Belén. Pero en este momento Israel había llegado a la cumbre monetaria, económica, estaba en los mejores tiempos de su economía, prosperaba, había abarcado todo el territorio que iba a abarcar, pero ¿sabe qué hizo? Se corrompió espiritualmente, olvidando al proveedor y poniendo su confianza en la provisión. Y eso lo llevó a su ruina. Adoraban a ídolos en toda la tierra. En el lugar que se le conocía como Bet-El, se suponía que ahí es donde deberían adorar a Dios. El centro religioso de la nación en este momento, adoraban a ídolos. Por lo consiguiente, el Señor les manda a Amós a pronunciar la palabra del Señor y a denunciar la corrupción social y religiosa de ellos. ¿Sabe cuánto tiempo pasó de cuando él los denunció? Unos 30 a 40 años aproximadamente, que después viene a Siria, los destruye, destruye la ciudad capital de Samaria y conquista la nación. Pero note ahí en el verso 1 que mencionó a dos reyes. ¿Cuáles fueron los reyes que mencionó? Usías y a Jeroboam. Uno era del sur, otro era del norte. Entonces esto enfatiza que el pecado iba en paquete, pero también el juicio viene en paquete, y la palabra es para ambos reinos, haciéndolos como uno. Usías también se le conocía como Azarías, allá en Segunda de Reyes, y fue rey de Judá. Y Jeroboam el segundo reinó en Israel también, pero bajo su liderazgo nuevamente, él fue el que ayudó a llegar a la cima de las conquistas económica, prósperamente. Y hermanos, a veces cuando prosperamos económicamente le atribuimos la bendición a Dios que nos ha bendecido, pero a veces otra vez ponemos el enfoque en la provisión en lugar de el proveedor. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo aquí. Pero Amós iba a hablar de que ustedes se están dando de lujos, son altivos, se están dando de excesos. Y hermanos, no hay nada malo de disfrutar de lo que el Señor nos ha provisto, pero para ellos era esto: yo me lo merezco, yo me lo gané, esto es mío. Tenían falsa religiosidad, o sea que se hacían pasar por espirituales, pero pisoteaban y despreciaban la justicia, al que tenía menos, al necesitado. Lo exprimían, le sacaban, le quitaban y lo maltrataban, pero para darse sus lujos y para ser altivos. Y Amós viene a hablarles de esto. Este libro no es tan difícil de fecharlo porque nos menciona ahí un terremoto. ¿Y cuántos años dice ahí? 2 años antes del terremoto. Y Zacarías también lo menciona allá en Zacarías 14:5. Pero nos dice la historia, tanto lo histórico como lo arqueológico, que se hicieron excavaciones en un lugar que se llama Azor y hallaron evidencias de este terremoto. Algunos lo fechan en el año 760 y otros en el 750 y entre medio de esto, pero nos da ahí una ventana de 10 años prácticamente para que nos ayuda a encontrar el tiempo de Amós. Pero también nos dice el historiador Josefo que este terremoto ocurrió durante el reinado de Usías, que aquí es mencionado en el verso 1, pero también nos dice Josefo, no la Biblia, que el rey Usías cayó herido por una lepra, por haber usurpado sus funciones de sacerdote. Entonces, es en acorde a Josefo que nos da una referencia adicional. Pero vayamos al verso 2 aquí del verso 1, del capítulo 1. Dijo, ¿quién? Amós, hablando de Jehová, ¿verdad? Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Hermanos, ya hemos hablado que Jehová es el buen pastor, amoroso, protector. Ahora,
Y vimos que en Joel 3:16 ruge defendiendo a su pueblo si se arrepienten. Pero ahora Amós lo va a pintar como un león rugiendo contra todo pecador no arrepentido, sea de cualquier nación o sea de su propia nación. Si es desobediente y rebelde, la justicia va a caer sobre ellos. Y Dios mismo, como león rugiente, les va a dar su merecido. Así que va a decir Amós, cuando el Señor habla, cuando Jehová habla, cuando Él ruge, cuando Él decide, ya lo dijo el valle de la decisión, cuando Él juzga, el valle donde Él se sentará a juzgar, Él llevará a cabo lo que dijo que iba a hacer. Y hermanos, si vemos la Biblia a lo largo de la historia, también vemos que lo que Dios dice, Él lo cumple. Él lo lleva a cabo. Así que Él va a rugir aquí. Y su voz nos está diciendo aquí, léalo nuevamente, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se sacará la cumbre del Carmelo. En otras palabras, se escuchará hasta el norte, hasta el sur, y todo mundo lo escuchará, y tan fuerte será su rugir, que su justicia, su hablar, que se secará todo lugar que en este momento se ha estado jactando de que es lo mejor. Entonces, desde Sión, desde Jerusalén, desde el asiento de teocracia, o sea, donde ustedes se rebelaron y se supone que allí es donde deben estar alabando al Señor, estaban ahora en Dan y en Betel, y lo habían convertido en las sedes de idolatría, adorando a becerros. Pero en otras palabras, aquí en el verso 2, las estancias o los campos se enlutarán. El Carmelo era un lugar norte de Israel, estaba en Aser, abundaba de ricos pastos, olivos, viñas, y lo tenían como símbolo de fertilidad y belleza. Pero aquí será completa desolación y miseria al secarse bajo el juicio divino o bajo el rugir de Dios. Isaías, Jeremías y Nahum afirman esto también. Verso 3. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice? Por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Entonces Amós nuevamente está afirmando que el originador de este mensaje es ¿quién? Dios mismo, y Él los está denunciando. Y les dije que iba a comenzar con las naciones más lejanas, y llegarse a las más cercanas, luego a las parientes, y luego a ellos mismos, a los de Judá, a los israelitas. Pero ellos están ahí contentos porque, bueno, el juicio viene para los más lejanos, ellos se lo merecen. Nosotros nos vamos a escapar. Pero nadie se va a escapar, hermanos. Es más, Romanos 2, del 17 al 24 nos dice esto. Pero aquí note cómo les dice, por 3 y 4. Hemos dicho que a la tercera es la vencida. Pero lo que significa, esta es una expresión judaica, que usted toma el 3 y usted toma el 4, si lo suma, ¿cuántos son? 7. Pero lo que está diciendo, ¿se acuerdan que le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Pero lo que está diciendo aquí es de esta manera. Si hubieras pecado, o sea que si se te chispoteó, como dice el Chavo del 8, una vez, que si fue de accidente o de chiripada, te perdonaría. Pero no fue una, tampoco fueron 2. Y tampoco fueron 3, sino que fueron 3 más 4. En otras palabras, sigues pecando. Continúas en tu desobediencia y rebeldía. O sea que ya te perdoné una vez, te perdonó 2 veces, te he perdonado 3 veces, ya van 7, ya van muchas. Y después de haberte perdonado, continúas perseverando continuamente en pecar. Entonces, por lo consiguiente, ya no desviaré más tu castigo. O sea que te he perdonado y he desviado el castigo. Lo hice 1, 2, 3, 4, 7 veces. Pero esta vez mi sentencia sigue de pie. No la voy a revocar. No la voy a quitar. Pero comienza con Damasco.
Damasco era la capital del reino de Aram o de Siria, nación que amenazaba a Israel. Fueron crueles, hermanos, para con los israelitas, los habitantes de Galaad, mencionados aquí en este verso 3. Pero, ¿sabe qué les hicieron? No solamente eran enemigos tenaces, pero les hicieron una y otra. Y ahorita lo explicamos. Algunos lo calculan ahí en el año 802, otros en el año 732. Fue que los asirios conquistaron este reino y deportaron a sus habitantes. Y Segunda de Reyes y Jeremías y Zacarías nos confirman esto. Pero dejaron de ser una amenaza un tiempo. Pero aquí lo que Amós está diciendo, les viene una justicia aquí, pero viene la justicia de Dios, la divina, la última. Pero nuevamente quizás aquí Israel, Judá están contentos porque aquí viene el tiro, la pedrada viene para Damasco. Pero viene para todos, hermanos. Pero pensaban que se escaparían, pero no se escaparon. Pensaban que sus enemigos habían cometido peores pecados, pero el Señor les va a decir, ustedes están iguales que ellos. Es más, hermanos, el Señor no hace distinción de personas. Va a juzgar a todos con justicia e imparcialidad. No va a ser parcial. Así que su pueblo se había negado a cumplir la palabra del Señor, ignorándola, pisoteándola, dándole la espalda, adorando a ídolos. Pero hermanos, si Dios no perdona a las naciones como aquí a Damasco, a Siria, tampoco va a perdonar a aquel pueblo que ya conocía de su palabra, ya sabía lo que tenía que hacer y aún así en rebeldía seguía desobedientemente. Pero Lucas 12 y Santiago 4, 17 nos ayudan a entender esto. Y el que sabe hacer el bien, no lo hace, le es pecado. Pero note lo que hicieron los de Damasco con los de Galaad. Dice, los trillaron con trillos de hierro. Estas fueron campañas crueles, hermanos, que utilizaban estas trilladoras. ¿Sabe para qué era normalmente la trilladora? Para trillar el trigo. Eran unas ruedas que tenían, algunos dicen que eran puntas como de tipo de clavo, otros dicen que eran de hierro, igual de manera, pero era para que cuando hacías el trigo o cualquier otro grano, era prácticamente para destriparlo y quitarle el grano hasta cierto punto. No destriparlo porque eso suena como a jugo, ¿verdad? Pero ustedes usaron esas herramientas contra los de Galaad para torturarlos, para matarlos. Algunos le nombraban horquillas o trillos, pero otra vez eran instrumentos pesados con dientes de hierro y clavos para trillar el grano. Pero los de esta nación de Damasco, los sirios, los usaron para sus presos de guerra, para los del pueblo del Señor, cometiendo atrocidades y delitos contra la humanidad. No solamente los deportaron, sino que y algunos lo interpretan de esta manera, que los pusieron a trabajar hasta quedar destripados, casi otra vez ahí muertos, en estas trilladoras. En lugar de asar animales, los usaron a ellos como esclavos. Pero otros lo interpretan que también ahí los aventaron para que fueran destripados por estas cosas. Si fuéramos a 2 de Samuel 12:31, David tomó a los de Amón y los esclavizó para trillar hasta quedar trillados. Es el juego de palabras prácticamente. Entonces el rey de Asiria, que se llamaba Hazael, trilló y oprimió como trigo a sus víctimas. Por eso tengo esto contra ti, el Señor le está diciendo, porque ustedes desgarraron sus cuerpos de esta manera, a los de Israel cuando estaban bajo Jehú y Joacás, nos dice Segunda de Reyes capítulo 10 y capítulo 13. Pero Hazael de Siria, él no le importaba, él quería expandir su reino. Entonces no le importó matar a los del pueblo del Señor, a los israelitas, con crueldad, nos dice Segunda de Reyes 8. Pero verso 4 de Amós, ¿qué le dice el Señor? Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Entonces aquí el fuego, hermanos, es tanto literal como figurado. Pero esto es una manifestación de la ira de Jehová. O sea que permitiré guerra contra ti también. Te traeré fuego físico
pero también representa la ira, la justicia, el juicio de Dios. ¿Y qué quemará, dice ahí? Los palacios van a ser consumidos, ¿verdad? De Ben-Hadad. Entonces los palacios eran no solamente las residencias para la familia real, sino también eran las oficinas ahí de los líderes, de los militantes, de los jefes. Aunque sus vigas eran de madera, sus techos eran de material combustible, pero los voy a quemar. ¿Sabe qué le pasó a la casa de Hazael, que era el reino de Siria? Bueno, Hazael mató a uno que se llamaba Ben-Hadad. Lo quitó, lo mató. Y ungió, y bueno, después Hazael fue ungido rey de Aram por Eliseo. Pero Ben-Hadad fue el nombre de varios reyes de Damasco, o sea, de Siria. Pero este era como un tipo título también. Pero Hazael asesinó al monarca Ben-Hadad y ocupa su lugar ahí aproximadamente entre el año 842 y 86 antes de Cristo. Pero luego nombra a su propio hijo, Ben-Hadad, y Segunda de Reyes nos habla de él ahí en el capítulo 13. Pero los historiadores nos dicen que hay un monolito de mármol en el palacio central de Nimrod. ¿Quién era Nimrod? ¿Fue bueno o fue malo? Un hombre poderoso. Pero en el Museo Británico, en este momento, están unos inscritos a los nombres de Hazael, Ben-Hadad de Siria. Y se les reconoce otra vez como un tributo, porque los del pueblo del Señor, como Jehú de Israel, fueron tributarios a ellos, trayéndoles oro, perlas, aceite, nos dice un historiador Smith. Pero aquí el Ben-Hadad mencionado es el hijo de Hazael, aunque Hazael mató a un Ben-Hadad, suplantándolo por Hazael. El Segunda de Reyes 8 no lo menciona. Pero la venganza, les dice el Señor, va a caer sobre todo. Las cosas, los palacios, la gente, los líderes. Porque ahí esto era representativo de la riqueza y la pompa. O sea que se creían la mamacita de Tarzán. Y porque le hicieron a estos, a los del pueblo del Señor, entonces yo les traigo esto contra ustedes. La ira del Señor viene sobre ustedes. El 5. ¿Qué les dice? Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Avén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así que sus cerrojos eran representantes de las barras que protegían sus puertas de Damasco, de Siria. En otras palabras, somos intocables. El Señor les dice, les voy a quebrar y romper todo lo que ustedes, su seguridad, ahí su alarma, lo que creen que les protege. No pongan su confianza en estas cosas, yo se las voy a destruir. Pero voy a destruir al gobernador como al gobernado y sus cosas. O sea que donde ustedes han puesto su confianza. Pero ¿quién estaba mal? Diríamos que los de Damasco, los de Siria, ponían sus confianzas en las provisiones. ¿Pero qué había hecho el pueblo del Señor? Lo mismo. Entonces yo les puedo destruir esto. Lo que ustedes ponen su confianza, el dinero, las riquezas, los bienes, se los puedo quitar. Aquí menciona la llanura de Avén. Se le conocía como el Valle Delicioso. Y a Bet-Edén era una casa de placer, agradable. Entonces, yo les puedo quitar todo lo que ustedes creen que ahí viene su vida, su sustancia, su sustento. Y hay juegos de palabras aquí. También ahí algunos lo consideran y lo interpretan que era donde tenían a sus dioses también. Adoraban al dios Sol, uno de tantos. Rendían culto al dios Sol, pero desde Egipto hasta este lugar, pero dependiendo cómo lo interpretamos. Amós lo llama el Valle de Avén, pero también se puede interpretar el Valle de Vanidad, porque otra vez se daban la gran cosa ahí, pero adoraban ahí a sus ídolos, pero ahí tenían sus riquezas y sus deleites. Pero también se puede traducir Valle de Maldad y casa de placer. O sea que en todo esto yo se los voy a eliminar. Pero esos dos nombres mencionados aquí son nombres simbólicos de Damasco.
pero nuevamente yo les traeré lo que ustedes merecen. A sus ritos paganos. Pero note, hay un lugar al final de este versículo. Serán transportados el pueblo de Siria, ¿a dónde? A Kir. Y esta era una ciudad en Mesopotamia, pero un líder, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, desterró a los arameos aquí, pero Tiglat-Pileser cumplió esta profecía cuando Acaz le pidió que le ayudara contra Resín, rey de Siria, y el rey asirio tomó a Damasco, mató a Resín y los llevó cautivos a Kir. Pero esto es equivalente a decirle a estos poderosos, ustedes van a regresar a Kir. Es como decirle al pueblo del Señor, ustedes estuvieron de esclavos, ¿dónde? En Egipto. Por su castigo, los voy a mandar de regreso a Egipto. Entonces a esta nación el Señor les está diciendo, yo los voy a devolver a Kir, a este lugar. Y nos dice la historia que esto sucedió y que los sirios fueron esclavos. Verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ahora se está acercando aquí, hermanos. Y Gaza aquí representa a toda la nación filistea, y lo vamos a ver ahí en el verso 7 enseguida. Pero Gaza era una de las 5 ciudades filisteas, y más al rato nos va a mencionar a las otras. Pero si mencionamos a Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gad. Pero estas ciudades componían lo que se le conocía como el Pentápolis filisteo. Y tenemos varias citas que nos ayudan en cuanto a esto. Pero ¿los filisteos fueron amigos del pueblo del Señor, sí o no? No. Es más, ellos tenían en este momento la tecnología más avanzada del Medio Oriente. Ellos eran precedían de Creta, hay una isla al sur de Grecia, y ya habían llegado a la tierra que se le conoce como la Palestina. Entonces, Palestine, filisteo es de Palestina. Entonces, en los tiempos de los hebreos ya ellos habían cruzado el río, ya habían llegado a esto cuando ellos iban a cruzar el río Jordán. ¿Por qué el Señor les pidió que no se fueran por ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Los gigantes. Entonces estos tenían el monopolio, fabricaban armas de hierro, también trabajaban la cerámica y eran más avanzados que los cananeos. ¿A quiénes iban a ir a conquistar el pueblo del Señor? El pueblo de Canaán, ¿verdad? Pero la meta de los filisteos había sido prácticamente eliminar a los hebreos. Casi lo lograron, pero el Señor se mantuvo un remanente. ¿Y sabe quiénes ayudaron ahí para que por lo menos quedaran unos? Saúl y David. Les echaron ahí pelea. De vez en cuando los domaban, pero luego regresaban cuando el pueblo del Señor caía en pecado nuevamente. Entonces, para ellos no era gran cosa agarrar a los del pueblo del Señor y venderlos de esclavos. Ellos buscaban terreno, no buscaban gente. Entonces a la gente la atrapaban y la vendían de esclavos porque ellos querían el terreno. Entonces, pero ¿cuál es la queja aquí contra ellos? Llevó cautivo a todo un pueblo. ¿Y a quién se lo entregó? O sea que a sus parientes. O sea que se agarraba al pueblo del Señor y se los vendía a los parientes de ellos mismos, ¿verdad? Del pueblo del Señor. A veces no dejaba ninguno. Jeremías 13:19 nos dice que toda Judá fue transportada en una sola ocasión. En el reinado de Joram, ya los filisteos se habían llevado los bienes del rey de Judá, se llevaron a las viudas, a sus hijos. Nos dice que de modo que no quedó ni un solo hijo, sino Joás. Y después aquí en el tiempo de Amós, se apoderaron de todas las ciudades y aldeas bajo la región sur de Judá. Pero se los entregaron a Edom. ¿Quién era Edom, hermanos? El descendiente
de Esaú, y los de Israel eran descendientes ¿de quién? De Jacob. Y Jacob y Esaú, ¿qué eran? Eran hermanos. Y entonces, ¿qué hicieron los filisteos? Agarraban de los descendientes de Israel para vendérselos de esclavos a los edomitas, a Edom. Aquí nos menciona, ¿verdad? El verso 6. Entonces, y hubieron muchas situaciones. Isaías 16 nos menciona esto. Durante la invasión de Sennacherib, muchos huyeron a Edom, pero ¿qué hicieron también los edomitas? Y algunos también ahí buscando refugiarse con los filisteos. Vénganse. Pero los atraparon y los vendieron como esclavos en lugar de ayudarles. Así que se los llevaban cautivos a sus enemigos y los vendían a los idumeos, a los edomitas. Pero el rey Usías, que fue mencionado aquí en el capítulo 1, verso 1, comenzó a cumplir esta profecía. También segunda de Crónicas lo confirma, 26. Pero Gaza, aquí mencionada en el verso 6, cayó ante Siria aproximadamente ahí en el año 734 antes de Jesucristo. Pero usted va a notar que aquí está Gaza mencionada primero, pero luego va a mencionar las otras ciudades filisteas. Verso 7. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y otra vez aquí fuego significa traeré guerra. Números 21, Isaías 26 confirman esto. Ezequías cumplió también parte de esta profecía y nos habla segunda de Reyes 18 de esto, hiriendo a los filisteos hasta Gaza, nos dice segunda de Reyes ahí. Entonces también ya había sido predicho allá por Isaías y vemos este cumplimiento ahí en segunda de Reyes 14. Verso 8. Y destruiré ¿a quién? A los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Hermano Sergio, un día por ahí escriba un canto que mencione Ascalón y Ecrón. ¿Qué sucedió ahí en este lugar? Dice, destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón. Así que los filisteos eran parte de los pueblos que invadieron a Canaán en el siglo XIII antes de Cristo. Y ya mencionamos que la palabra Palestina es derivada en inglés decimos Palestine, Philistine, palestino, filisteo, de este lugar. Pero Gat, ¿dónde estaba Gat? O Gad, Gat o Gath se pronuncia. David había hecho algo contra ellos ya, y también con Asdod, y habían sido tomadas por Usías allá en segunda de Crónicas 26. Pero para este tiempo ya Gat estaba perdiendo parte de su potencia. Pero aquí vamos a ver los otros nombres mencionados en los siguientes versos. ¿Dónde estamos? ¿En el 8 o en el 9? En el 9. Ayúdenme, por favor. Así ha dicho Jehová, ¿verdad? Por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Tiro y aquí los filisteos mencionados anteriormente? ¿No hicieron lo mismo? Entregaron, pero aquí le añade una parte. ¿Cuál es esta al final ahí? No se acordaron del pacto de hermanos. Y de hecho, se me está yendo el tiempo, así que vamos a avanzar un poco más. Aquí es contra Tiro, ¿verdad? ¿Quién era Tiro? Estaban en las costas del Mediterráneo, al norte de Israel, en la costa occidental de Palestina. Así que Tiro
era una ciudad principal de Fenicia, representante de los fenicios. Y los fenicios se acuerdan que habían hecho también un trato ahí con alguien allá en el tiempo de que se iban a construir un palacio. ¿Quién proporcionó madera ahí de cedro para esto? Había un rey, un líder. Comienza con I y termina con Ram. ¿Cómo dijeron? Hiram, ¿verdad? Salomón había hecho un pacto con este líder, este rey de Tiro, se llamaba Hiram, allá en Primera de Reyes 5. Pero había acuerdos, había tratos entre ellos, pero también se aprovecharon y se olvidaron de este trato. Entonces, ellos vendieron otra vez también al pueblo del Señor como prisioneros a Edom, y dejó de reconocer esta promesa histórica que existía entre Edom e Israel, países hermanos. Perdón. Así que no respetaron los compromisos, los acuerdos que había entre ellos desde la época de Salomón. Primera de Reyes 9 también nos habla de este pacto entre hermanos, entre ellos y los israelitas. Pero Tiro era conocido por su comercio, por sus habilidades de negociar, pero también negociaba esclavos, pero también negoció como esclavos al pueblo del Señor ahí. Entonces violaron prácticamente este pacto de sus parientes, porque salían siendo parientes también, pero nuevamente se está acercando aquí a los parentescos. Comenzó con los más lejanos. Pero hermanos, es malo hacerle daño a un desconocido, pero con más ganas a un familiar, a un pariente. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a hacer el bien? Hágale bien a todos, pero con más ganas ¿a quiénes? A la familia de la fe, ¿verdad? También lo contrario es malo, hacerle mal a alguien desconocido, pero con más ganas a alguien que es de tu propia familia. Y Amós aquí está viendo aproximadamente 250 años atrás, viendo este pacto, este acuerdo. Pero hermanos, ¿importa cuán viejo sea el acuerdo para quebrarlo? No. Si usted da la palabra, debería cumplirla, deberíamos cumplirla. ¿Qué dice el verso 10? Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así que más tarde Tiro se convirtió también en tributario de Asiria. Se rindió ante el rey Nabucodonosor, y cayó ante Alejandro también ahí unos 332 años antes de Jesucristo. Así que el Señor también le dio su paga por lo que había hecho. También nos dice la historia que muchos lugares de Tiro fueron incendiados por proyectiles de fuego de los caldeos bajo Nabucodonosor, y Alejandro de Macedonia otra vez los derribó. Verso 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces Edom había sido mencionado como el recipiente de los esclavos, pero ahora aquí él está siendo mencionado. Pero nuevamente se está acercando. El acuerdo a veces era entre parientes. Ahora aquí ya llegamos a los hermanos, y vamos a ver que se va a ir acercando más. Pero Edom, ese es el otro nombre, ¿verdad? Aquí que nos menciona. Estaba en las montañas de Seir, al sudeste de Judá, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Pero ¿cómo se le nombró a los descendientes, estos descendientes de Esaú, de Edom? Los edomitas. Pero ¿qué sucedió cuando el pueblo del Señor cuando venía ahí queriendo pasar ahí cerca? ¿Qué les dijeron? Pásenle por aquí. ¿O qué dijeron? No les permitieron. Entonces, no solamente no permitieron darles pasada, sino que iban a salir a atacarlos. Pero puede ser posible que lo que está diciendo aquí el Señor: por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, es que siempre fueron hostiles contra el pueblo del Señor,
pero también fueron hostiles durante el reinado de Saúl, durante el reinado de David, durante el reinado de Salomón, durante el reinado de Joram y el reinado de Amasías. ¿Ya notaron que es más de una vez? No solamente son 3 o 4, ¿verdad? La lista continúa. Pero su hermano aquí nos menciona, ¿verdad? Porque persiguió a espada a su hermano. Entonces a Israel, a Jacob otra vez, porque era Esaú y Jacob, sus descendientes. Y hermanos, continuaron peleándose y continúan hasta la fecha. Pero por un tiempo los edomitas también estuvieron bajo el yugo de Israel y lograron durante el reinado de Joroam escaparse un rato, pero durante estos tiempos había batallas, había guerras, se los llevaban prisioneros, pero la rivalidad siempre existió entre estas dos naciones. Entonces, ahora aquí el rugir es contra Edom. Pero ¿qué hacía Edom? Cada vez que algún otro país venía y atacaba al pueblo del Señor, ellos llegaban y aprovechaban ahí para hacerles saber que estaban enojados, que estaban, y es más, Edom perdió todo amor, todo afecto, todo cariño así que siempre le guardó rencor Edom a Israel o Jacob, como lo quiera decir. Pero también esto comenzó cuando él llegó hambriento y tenía un hambre. ¿Qué le dijo? ¿Te vendo o véndeme tu primogenitura por un plato de comida? Entonces quedó amargado porque en acorde de él lo usurpó 2 veces. Le robó la primogenitura y le robó la bendición final antes de que el padre muriera. Entonces de ahí jamás lo perdonó prácticamente. Y así se mantuvieron. Desde ya de Génesis, en Números 20, usted va a ver esto. Entonces no lo dejó pasar ahí por las fronteras Edom a Israel cuando venía del desierto. Es más, lo amenazó, voy a salir a ti con espada. Pero cuando los sirios atacaron a Jerusalén bajo Acaz y bajo Nabucodonosor y los asaltaron ahí a Jerusalén, Edom aprovechó para también expresar su rencor y amargura. Pero siempre fueron hostiles contra el pueblo del Señor. Pero Saúl y David a veces le echaron guerra y Edom también. Fueron los únicos reyes que pelearon contra Edom. Pero 50 años después, Amasías estaba combatiendo a Edom porque Edom los estaba atacando. Pero Edom se regocijaba cuando algo mal le pasaba a Israel. Entonces el Señor le dice así: por esto, todo lo que le hiciste a mi pueblo y por este rencor que te mantuviste y nunca los perdonaste, voy a traer destrucción sobre ti. Desde Temán hasta Bosra. Vamos a leerlo ahí en el 12. ¿Qué dice? Renderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. O sea que Temán era una de las ciudades más importantes en el Edom meridional, y Bosra ocupaba una posición semejante en el norte. Así que Temán y Bosra están designando toda la patria de los edomitas. Idumea. Y también se le conocía de esta manera porque era uno de los nietos de Esaú. Ahí alguien mencionó que el Señor nos conceda ver a nuestros nietos y bisnietos y tataranietos, ¿verdad? Pero lamentablemente esta descendencia siempre continuaba ahí el rencor, la amargura, el maltrato, el abuso para con sus... Es más, algunos de ellos vivían ahí a 8 kilómetros de la Petra, que se le conoce hoy en día. Verso 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Entonces, ¿quién fue aquí Amón? Ayúdeme alguien, porque a mí ya se me olvidó. Eran los moabitas. ¿De dónde descendían? Hijos de Lot con una de sus hijas, ¿verdad? ¿Qué hicieron? La atrocidad que se les está cargando aquí: mataron a las mujeres embarazadas
a espada para sacarles los bebés, para que no hubiera descendencia, para que al no haber descendencia no les importaba a ellos someter a las mujeres o a los hombres o a los niños, sino que querían matar a los descendientes para que no hubiera un príncipe o un rey después que los liderara y ellos poder tomar sus tierras. Entonces aprovechaban esta ocasión para las tierras, pero también a veces ahí caían los hijos de Edom para aprovecharse también. Pero los amonitas, ellos vivían ahí en el lugar que se le dio a Rubén y a Gad. Entonces para algunos de ellos era de que bueno, este terreno nos pertenece a nosotros y ellos llegaron y nos lo quitaron y pues entonces vamos a quitarlo de regreso. Pero tiene razón, esta es una descendencia de incesto entre la hija de Lot y él, ¿verdad? Sobrino de Abraham. Pero desde el punto de vista de los amonitas, ellos simplemente estaban reclamando de regreso lo que se les había quitado, que el pueblo de Israel les había quitado. Pero eran hostiles para con Israel. Pero un tiempo estos amonitas sometieron a los israelitas bajo ellos y los hicieron adorar a sus propios dioses. Bueno, voluntariamente lo hicieron, pero aún así los amonitas continuaron atacándolos. Fueron inhumanos con ellos en tiempo de guerra. Y a veces los usaban como también ahí mercenarios. Los vendían a Siria para atacar ahí a Galaad. Pero, hermanos, a lo largo de la historia, un país ha dominado a otro para quitarle terreno. ¿Qué está sucediendo ahorita entre Rusia y Ucrania? Lo que quiere es más terreno. Y si continúa, va a llegar a Rumania y a otros países. Y China dice que va a atacar a otro país si algo continúa ahí. Todo país se quiere hacer más grande, más poderoso. Pero aquí hay sentencias contra estos países. Aquí mencionó a Rabá. ¿Ya leímos esta? El 3 estamos, ¿verdad? ¿Ahí nos quedamos? ¿O en el 12? El 13. Ayúdenme, por favor. ¿Ya leímos el 13? Ok. Entonces el 14 estamos, ¿verdad? Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Entonces, la profecía aquí, Rabá, era la ciudad, la capital de Amón, de los amonitas. Y el Señor va a traer juicio fuerte. Y esto también se cumplió cuando Asiria viene contra estos. Y los amonitas bajo Naas atacaron a Jabes de Galaad. Pero vemos ahí en 1 Samuel 11 también parte de esto cumplirse. Pero los amonitas también se unieron a los caldeos en su invasión de Judea por amor al despojo. Y abrieron a las preñadas, nos dice, como Hazael de Siria. También lo había hecho allá en 2 de Reyes 18 y Oseas 13. Pero ¿cuál era el objeto de Amón? Era dejar otra vez a esta descendencia sin heredero al partir a las mujeres ahí en dos, sacándoles sus criaturas. Verso 14, ¿qué dice? Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Entonces Rabá, la grande, la capital amonita. Hoy la actual ciudad de Amón, en la región de Amán, en la Jordania moderna. Jeremías 49 lo menciona también. Y también había una Rabá de Moab que es otra. Esa fue nombrada por Filadelfia, después el Filadelfo. Pero con tempestad, ¿aquí qué significa? Velozmente, repentinamente, irresistiblemente, como un huracán, así la voy a destruir, tempestuosamente. Pero también se le puede traducir como el día de la batalla, el día del tumultuoso asalto del enemigo. Y ya sea que Dios levanta a alguien para hacerle esto, o en referencia al día de juicio final. El verso 15, ¿qué dice? Y su rey
irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces, ustedes los amonitas mataron a las mujeres encinta, no tuvieron corazón para hacer esto. Eso es lo peor que ustedes pueden hacer. Yo pudiese devolverles lo mismo, pero aún no soy tan cruel, por decirlo de esta manera. ¿Qué le va a suceder a sus líderes, a sus príncipes? Los va a mandar en cautivo, en cautiverio, ¿verdad? Pero también se puede traducir a su rey, a su dios Moloch, a su ídolo Amón, a sus príncipes, a sus sacerdotes. Los voy a desterrar, los voy a quitar. Pero continuemos ahí en el 2.1 para continuar ahí así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Entonces, ¿de dónde vienen los hijos de Moab? De la otra hija con los amonitas y los moabitas, ¿verdad? Entonces, la tradición hebrea dice que el rey de Moab desterró los huesos de Edom para quemarlos, como un insulto. Otros postulan que lo quemó vivo, entonces que es su pecado. Pero la idea es de que cualquier cosa es pecado contra el Señor. Verso 2. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. O sea que morirá muerte fuerte por lo que hizo. Verso 3. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Y aquí el juez, el magistrado, el principal, o sea que la suprema fuente de justicia. Aquí no habla de un rey, no tenían rey en estos momentos ellos, o probablemente había habido un cambio de gobierno, que habían sustituido a los reyes por jueces supremos. O sea que al que te esté liderando, yo me voy a encargar de ellos. Verso 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá. Notaron que nuevamente comenzó lejanos, con los parentescos, los acuerdos, a los parientes que son hermanos, y ahora llega ¿a dónde? A Judá, al pueblo del Señor. Así ha dicho Jehová. Entonces, ¿quién se salva del juicio del Señor, hermanos? Ellos creían que aquellos, por ser malvados y no religiosos para con el Señor, que adoraban a dioses paganos, les venía fuerte. Pero veamos el 4. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Y cuál es el pecado de ellos? Porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. 3 y 4 les ha venido mencionando a todas las naciones, pero es el mismo para su pueblo. ¿Qué hicieron? Ignoraron a Dios y su palabra en rebeldía y desobediencia. O sea que ustedes ya sabían y aún así descaradamente me desobedecieron. Así que la culpa de Judá es diferente de las otras naciones. Por lo menos ellos pecaron sin saber, por decirlo de esta manera, porque estaban sin Dios. Pero ellos deliberadamente contra Dios. Verso 5. Por lo consiguiente prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y lo único que tengo que decir ahí es Nabucodonosor. Destruyó el templo y se llevó cautivo al pueblo. Juicio contra Israel ahí. Verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ahora aquí llegó a las 10 tribus de Israel. Ya habló a Judá, ahora a las 10 tribus de Israel. ¿Cuál es el pecado de ellos, hermanos? Vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Y comenzamos diciendo que ellos estaban en la cúspide
de tener lo más que tenían, de riquezas. Pero aún así querían más, y al que por lo menos intentaba hacer lo correcto, el bien, obedecer al Señor, lo agarraron y ellos mismos lo vendieron como esclavo para que no hubiera más justo. Y ellos seguir derrochando, viviendo, alegrándose, celebrando, deleitándose con los dioses paganos. Pero al pobre también lo vendieron por un par de zapatos. Aquí violando, su pecado también es de que se dejaron sobornar por dinero. Ya tenían todo el dinero que necesitaban porque tenían las riquezas que jamás habían tenido y se dejaron sobornar. Y si fuéramos a Deuteronomio 16:19, habla de este soborno, que no debes dejar sobornarte. Pero violaron esto, maltrataron al pobre ahí. Y esta es una ley también, que no hay que maltratar al pobre, ni a la viuda, ni al huérfano, ¿verdad? El Señor los va a defender. Pero note el verso 7 del 2. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. O sea que su pecado es no solamente gozaron de sus riquezas, sino que le quitaron la posibilidad al justo y al pobre, los vendieron, los maltrataron, pervirtieron, tuercen, violan, profanan, humillan, maltratan, y ustedes conocen la palabra del Señor, pero la ignoran, la pisotean y hacen lo que les da su regalada gana. Y note qué más hacen en el verso 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, no al mío, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Allá en Éxodo 22, del 25 al 27, se les había ordenado al pueblo del Señor devolver al pobre sus ropas empeñadas. O sea que el pobre tenía una necesidad, yo me encontraba en la posibilidad de hacerles un préstamo. Lo que te dejaban de prenda por el préstamo era prácticamente su segunda ropa, su cobija, realmente era su única. ¿Y qué tenías que hacer antes de la puesta del sol? Devolvérsela, porque era su única cobija para no pasar fríos ahí. Pero ¿qué hacía el pueblo del Señor? Al pobre lo maltrataba, al que le prestó, no se la regresaba. Y es más, esa misma prenda, el israelita aquí iba y se acostaba ahí en cualquier, ¿qué dice? Altar. ¿Así dijo? Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. No solamente violaste aquel mandamiento que te di, tú tienes abundancia, y al que le diste prestado, te dije, está bien, préstale, pero devuélvele cada noche y que al día siguiente te lo traiga, no hay problema. Como recordatorio que te va a pagar. Pero para empeorar el crimen, te acuestas con estas ropas en templos idólatras, participando de sus fiestas idólatras. Y bebes el vino comprado con el dinero de aquellos a quienes injustamente multaste. O sea que tus riquezas han llegado a ser de que encuentras un delito cualquiera que es inválido y tú los multas y les quitas más dinero para tú gozar. Estás mal, por favor. Y para el colmo, pues te emborrachas de esto. Y tú creías que el juicio iba a ser para aquellos que... Sí, 3 y 4, para ti también, 3 y 4. Dice el 9. Y nótese que aquí ya siguió más largo, ¿verdad? Yo destruí delante de ellos el amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis.
En este paquete les está diciendo, despreciaron todo lo que yo he hecho por ustedes. Han visto mi mano, han visto mi poder, han visto mis milagros, han visto mis hazañas. He venido a su defensa, los he protegido, les he provisto. Pero en la provisión, en la abundancia, se olvidaron del proveedor y maltrataron a todo mundo. Hasta despreciaron a quien nos dice aquí en el 12. Al nazareo, que él había hecho una promesa de no tomar, ustedes lo animaron a desobedecer al Señor. Y a los profetas, no profeticen, no prediquen, no hablen de Dios. Aquí no se habla de Dios, te voy a multar y es tanto. Y luego tomas ese dinero y vas y te lo tomas y te acuestas en una prenda que es del vecino que le prestaste. ¿No crees que voy a traer castigo contra ti, que me has despreciado a mí, has despreciado mi palabra, mi ley, mis estatutos, mis decretos? Dice el 13, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. O sea que los reduciré apretándolos, que voy a eliminar a muchos de ustedes y solamente me voy a guardar un remanente. Pero el aprieto que van a sentir, no es para ensancharlos, sino es para reducirlos. En otras palabras, los reduciré apretándolos en lugar de ensancharlos, es lo que está diciendo. Y el verso 14, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. En otras palabras, ustedes de los que se creen que son la mamacita de Tarzán y que son ágiles y que pueden esto y que pueden aquello y que pueden hacer estas hazañas, lo pudieron en un tiempo porque yo se los permití. Pero aquí nadie podrá escapar. Y si de casualidad alguien, note el 16, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. O sea que si de chiripado, de casualidad te permito escapar, uno escapa, será simplemente con su vida y todo lo que tenía, que se jactaba, que tenía, que él lo había hecho y que él lo había logrado y que él se hizo y que nadie, bueno, solamente prácticamente desnudo, así como viniste a este mundo. Entonces, hermanos, el Señor va a juzgar a las naciones lejanas y a su propio pueblo. Todo aquel que esté viviendo en desobediencia y rebeldía va a ser juzgado de la misma manera como aquel que nunca conoció de Dios, pero hizo males para contra su prójimo, que la misma ley nos invita a que decir, bueno, esto no está bien. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Como las naciones paganas? ¿Como los familiares cercanos ahí que teníamos un acuerdo y los hemos roto? ¿Como los propios hermanos? ¿O como el propio pueblo del Señor en desobediencia y rebeldía? Mi oración es de que este llamado, este rugir que vino desde Joel y Amós y otros profetas, nos está alertando de que viene este día de juicio y ahí nadie podrá escapar, hermanos. Aquí en la vida, uno ahí de casualidad pueda escapar. Pero el Señor traerá juicio. Y el que conocía su palabra no tendrá excusa. Pero tampoco el que no la conoció. Pero nos concierne a nosotros predicar, así como Amós, anunciarla a todos, que viene este día, para todo mundo. No importa de qué nación, de qué lengua, de qué tribu, todos seremos juzgados.